Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Bienvenidos a todos los interesados en este diplomado en conciliación extrajudicial en Derecho con énfasis en resolución de conflictos agrarios y componente de mujer y género. Continuamos con nuestra temática, el marco legal y jurisprudencial de la conciliación. En esta oportunidad vamos a mirar nuestro tercer tema, que es el análisis del Estatuto de Conciliación. Vamos a estudiar en este día los principios, requisitos y efectos de la conciliación según la Ley 2220 del 2022. Sin embargo, vamos a dar un repaso a aquellas preguntas que ya nosotros logramos responder dentro de la dinámica que venimos desarrollando en este marco legal y jurisprudencial de la conciliación. Y dentro de ellas pudimos establecer las respuestas a si la conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos, que la conciliación también es considerada un proceso, que la conciliación es considerado un acto plenamente jurídico, que también es considerado un instrumento, una herramienta, que es informal pero que tiene formalidades, que se trata de una administración de justicia transitoria en cabeza de los conciliadores, que tiene unas características, unos elementos, vimos las clases de conciliación, los efectos de la conciliación y las características procesales que tiene la conciliación. Ahora nosotros vamos a mirar lo que es el Estatuto de Conciliación. La Ley 2220 del 2022, por medio del cual se expide el Estatuto de Conciliación y se dictan otras disposiciones, marcó unas diferencias conceptuales en el concepto de conciliación. Si bien recordamos, la Ley 640 del 2001 definió la conciliación como el mecanismo alternativo de solución de conflictos por medio del cual dos o más personas gestionan la solución directa de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado, diferente a un juez denominado conciliador. La Ley 2220 del 2022 le quitó el concepto de alternativo y lo definió como un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador, quien además de proponer fórmulas de arreglo, da fe de la decisión de acuerdo, la cual es obligatoria y definitiva para las partes que concilian. Ya aquí entonces miramos la trascendencia que la Ley 2220 del 2022 le da al concepto mismo de conciliación, al quitarle su alternatividad y denominarla propiamente como un mecanismo de resolución de conflictos. Igualmente, establece que la conciliación, en el artículo 5 de la Ley 2220 del 2022, dice que puede ser judicial o extrajudicial, es decir, ya nosotros en la clase pasada habíamos definido lo que era judicial y extrajudicial, y vemos cómo el Estatuto de Conciliación contempla nuevamente esta clasificación o esta diferenciación entre la conciliación judicial y extrajudicial. Y define la judicial como aquella conciliación que es realizada dentro de un proceso judicial y la extrajudicial que se realiza antes o por fuera de un proceso judicial. E igualmente clasifica la conciliación extrajudicial en derecho o extrajudicial en equidad. Y define que en derecho es cuando se realiza a través de centros de conciliación entre particulares autorizados para conciliar que cumplen función pública o ante autoridades de cumplimiento de funciones conciliatorias. La extrajudicial en equidad se llama en equidad
cuando se realiza ante conciliadores en equidad, aplicando principios de justicia comunitaria dentro del ámbito establecido por la ley. La conciliación en equidad es un proceso que desarrolla un líder elegido por la comunidad en razón del reconocimiento de sus capacidades y cualidades para que actúe como facilitador en la solución de conflictos particulares y comunitarios. El conciliador en equidad no decide la solución del problema, actúa de manera neutral y motiva a las partes para que lo solucionen ellas mismas con base en el sentido de igualdad, justicia y bien común. Es un instrumento fundamental para garantizar el acceso efectivo a la justicia y promover la resolución pacífica de los conflictos. Entonces, aquí vemos la profundización del concepto de conciliación extrajudicial en equidad. Si miramos el artículo primero del Estatuto de la Ley 2220 del 2022, dice que la presente ley tiene por objeto expedir el Estatuto de Conciliación y crear el Sistema Nacional de Conciliación. Por primera vez, entonces, nosotros entramos a identificar el concepto de Sistema Nacional de Conciliación. Obviamente que este sistema con anterioridad venía funcionando de diversas maneras, pero a partir de esta ley 2220 del 2022 se formaliza el concepto sistemático, ¿no? El concepto de sistema. Cuando vemos el ámbito de aplicación, dice que la conciliación se regulará por las disposiciones de la presente ley y en los aspectos no regulados en esta ley se seguirán las reglas establecidas en la normatividad relativa a la materia o asunto objeto de conciliación. Pero lo más interesante es que en su último artículo dice que ella deroga las disposiciones que le sean contrarias y especialmente la ley 446, algunos artículos de la ley 446 de 1998, pero completamente la ley 640 del 2001, el artículo 2 de la ley 1367 del 2009, el artículo 51 y 52 de la ley 1395 del 2010. Es decir, que esta ley establece unas derogatorias específicas, incluido pues la ley 640 que nosotros analizamos anteriormente. La trascendencia que este estatuto de conciliación le da a esta figura de la conciliación, incluso contempla una serie de incentivos a los agentes del Ministerio Público, cuando en su artículo 142 señala el éxito en el logro de acuerdos conciliatorios por parte de los procuradores judiciales será considerado en el plan de bienestar, estímulos e incentivos de la Procuraduría General de la Nación. ¿Ello qué quiere decir? Que se le da una trascendencia y una importancia aún mayor al proceso de conciliación. Esta ley habla de programas de conciliación, de instrumentos de planificación y del sistema de información, que es el Sistema Nacional de Conciliación. Entonces vemos cómo esta ley trae nuevas figuras que le dan trascendencia al proceso o al procedimiento conciliatorio. Ahora bien, cuando vamos a entrar al tema de definición y fines de la conciliación, la ley 2220 del 2022 dice que la conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos y que en sus diversas modalidades es una figura cuyos propósitos son facilitar el acceso a la justicia, generar condiciones aptas para el diálogo, la convivencia pacífica y servir como instrumento para la construcción de paz y de tejido social. Como anteriormente les he venido manifestando, ya la propia ley trae un condicionamiento adicional
a la figura de conciliación. Ya no solamente estamos hablando de descongestión de despachos judiciales, ya no solamente estamos hablando de que el sistema judicial está, digámoslo así, decepcionando los intereses de los particulares que se apresten a interponer procesos judiciales, sino que estamos hablando de una ley de conciliación que va mucho más allá y que hoy en día habla de que la conciliación es un instrumento para la paz, un instrumento para la construcción de tejido social, un instrumento para la convivencia pacífica y para el diálogo. Y es allí, en esta parte fundamental, donde la conciliación se erige como un instrumento para los conciliadores y las personas interesadas en este instituto llamado conciliación, a fin de que mejoren sus expectativas y sus panoramas de ejercicios frente a esta figura de la conciliación. Dice además la ley que, además de los fines generales, la conciliación en materia contencioso administrativa tiene como finalidad la salvaguarda y protección del patrimonio público y el interés general. Pero lo más importante y relevante de esta ley es que nos trae unos principios y dice que la conciliación se guiará, entre otros, por los principios de autocomposición. Y la autocomposición la define como que son las propias partes confrontadas las que resuelven su propio conflicto, su desaveniencia, sus diferencias, en ejercicio de la autonomía de sus voluntades, que son asistidos por un tercero que es imparcial, que promueve y facilita el diálogo, la búsqueda de soluciones al conflicto y negociación entre ellas, que puede proponer fórmulas de solución que las partes pueden o no aceptar a su voluntad, y que los interesados gozan de la facultad de definir el centro de conciliación donde se llevará a cabo el trámite conciliatorio e incluso la potestad de elegir al conciliador. Vemos entonces un segundo principio que se llama garantía de acceso a la justicia y dice que en la regulación, implementación y operación de la conciliación se garantizará que todas las personas sin distinción de sexo, raza, tengan las mismas oportunidades y la posibilidad real y efectiva de acceder al servicio que solicitan. Esta garantía implica que la prestación del servicio, tanto por los particulares como por las autoridades investidas de la facultad de actuar como conciliadores, generen condiciones para acceder al servicio a poblaciones urbanas, rurales, aisladas o de difícil acceso geográfico, y acogiendo en todo caso la caracterización requerida por el servicio a la población étnica, población en condiciones de vulnerabilidad, niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad. Dice que se deberá garantizar que el trato brindado no resulte discriminatorio por razones de género, raza, idioma, opinión política, condición social, origen étnico, religión, preferencia ideológica, orientación sexual, ubicación territorial, prestando especial atención a la garantía de acceso a la justicia en la ruralidad, en especial en los municipios a que se refiere el Decreto Ley 893 del 2017. Vemos entonces que la conciliación es para todos en igualdad de condiciones y su uso es garantía de acceso a la justicia. Es decir, que ningún conciliador ni ningún centro de conciliación del país puede condicionar la prestación de este servicio de conciliación. En consecuencia, dice, habrá diferentes modelos para la implementación del instrumento que atenderán a los diversos contextos sociales, geográficos, económicos, etnográficos y culturales donde se aplique. Para tal efecto, se podrán constituir centros de conciliación especializados en la atención de grupos vulnerables específicos. Es decir, que este estatuto ley 2220 aplica a todas las personas de este territorio nacional, sin exclusión de ningún tipo. El tercer principio que establece esta ley es la celeridad.
Los procedimientos conciliatorios deben hacerse de manera ágil, de fácil comprensión y aplicación en todo contexto y materia, por lo que los mismos deberán interpretarse y aplicarse por el conciliador con la debida diligencia en función de la solución autocompositiva del conflicto. El conciliador, las partes, sus apoderados o representantes legales y los centros de conciliación evitarán actuaciones dilatorias, injustificadas, en procura de garantizar el acceso efectivo a la justicia. ¿Qué significa esto? Que no hay condiciones para la prestación de este servicio de conciliación. No se puede entonces discriminar en que si radicas la solicitud presencial o virtual, que si vienes presencialmente yo no te puedo, porque es que nuestro procedimiento es virtual. No, porque eso sería excluir a las personas que llegan ante los centros de conciliación o ante los conciliadores legalmente autorizados para prestar el servicio de conciliación. Por otra parte dice, informalidad. La conciliación está desprovista de las formalidades jurídicas procesales. ¿Qué significa esta informalidad? Que está desprovista de formalidades jurídicas procesales, pero que sin embargo, como ya lo vimos, sí está revestida de algún tipo de formalidad cuando hablamos de que el acta de conciliación surte unos efectos jurídicos específicos, pero que sin embargo, para su radicación, para su presentación, la solicitud de conciliación no tiene formalidades jurídicas procesales específicas, como sí podría decirse que lo tiene una presentación de demanda, que sin esas formalidades se inadmite la demanda. En el caso de la conciliación no aplican ese tipo de rigurosidades formales o procedimentales. La competencia del conciliador entonces se determinará conforme a lo establecido en la presente ley y el factor territorial no será obstáculo alguno para que el conciliador pueda ejercer su labor. El conciliador en equidad podrá realizar audiencias de conciliación en cualquier espacio que considere adecuado para tramitar el conflicto. Hay que aclarar una circunstancia. El conciliador en equidad ya sabemos que puede ser un líder comunitario que quiera solucionar un conflicto específico en su comunidad. Luego puede tramitar su solicitud de conciliación o su conflicto lo puede gestionar en cualquier espacio que considere sea el pertinente para hacerlo. Como ya les había dicho, no existe un marco de competencia del conciliador, en el sentido de que no existe marco de competencia por el factor territorial, es decir, que cualquier centro de conciliación del país no tiene los argumentos jurídicos para decir que no es competente porque territorialmente las partes no son residentes en el lugar del centro de conciliación. Eso no es una causa para rechazar ningún tipo de procedimiento conciliatorio. Ahora bien, dice que lo previsto en los incisos primero y tercero de este numeral no son aplicables a la conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo o cuando se trata de una conciliación judicial. Es decir, que en el caso de la conciliación extrajudicial de lo contencioso administrativo, sí requiere de unas formalidades propias de ese tipo de procedimientos administrativos. Otro de los principios que nosotros podemos denotar es la economía. Y dice que en el ejercicio de la conciliación se procurará el más alto nivel de calidad en las actuaciones, la protección de los derechos de las personas, pero que deberá procederse con austeridad, pero eficiencia. Es decir, que la austeridad nunca va a ser óbice para la ineficiencia, la dejadez, la desprotección de los derechos de las personas que estén involucradas en un acto conciliatorio o incluso en la calidad de las actuaciones que emitan los conciliadores o los centros de conciliación. Siempre estas actuaciones deben llevar el sello de calidad. Ahora bien, otro elemento
o principio de la conciliación es la transitoriedad de la función de administrar justicia del conciliador particular. Y ya habíamos nosotros conversado en otra clase sobre esta transitoriedad, y es que la función transitoria inicia con la designación como conciliador y cesa con la suscripción del acta de conciliación. Las constancias que establece la ley o el desistimiento de una o ambas partes. El conciliador se revestirá nuevamente de la función transitoria en los eventos en que proceda la aclaración de un acta o constancia expedida por este. En el caso de la conciliación extrajudicial en derecho, también terminará con el vencimiento del término de los 3 meses en que debió surtirse la audiencia, lo que ocurra primero, salvo por habilitación de las partes para extender la audiencia en el tiempo. Es decir, que esa característica de transitoriedad que habilita a los conciliadores en materia conciliatoria sigue siendo un punto importante dentro de la conciliación. Ahora vamos con el siguiente principio de la ley que nos señala la independencia del conciliador. Y este es un principio vital, porque como administrador de justicia, el conciliador tendrá autonomía funcional, es decir, no está subordinado a la voluntad de otras personas, entidades o autoridades superiores que le impongan la forma en que debe dirigir la audiencia o proponer las fórmulas de acuerdo en la conciliación. Las actuaciones de los operadores de la conciliación extrajudicial en derecho en asuntos contenciosos administrativos tendrán, en razón al interés general y defensa del patrimonio público, una autonomía funcional reglada. Esta independencia del conciliador es importante como quiera que es un administrador de justicia en transitoriedad, ¿verdad? Entonces aquí lo importante es que existen funcionarios públicos que tienen esta condición y que están adscritos a centros de conciliación. Sin embargo, pese a que se tienen que cumplir los requisitos de los reglamentos que establecen esos centros de conciliación, el conciliador independientemente guarda su autonomía funcional frente a las fórmulas de acuerdo de conciliación y frente a esa dirección de audiencia que tiene el conciliador. El noveno principio es la seguridad jurídica, y es que el análisis del conflicto deberá contar con referentes de confianza en el proceso conciliatorio como medio para la solución alternativa y pacífica del conflicto, y creador de derechos con efecto de cosa juzgada, lealtad procesal en la actuación, certeza en la justicia desde actores sociales e institucionales. Es decir, que seguimos analizando que uno de los efectos de la conciliación es el de ser cosa juzgada. Y por último, como penúltimo principio, tenemos el principio de neutralidad e imparcialidad. Como administrador de justicia, el conciliador debe garantizar en todo momento que su actuar y su conducta es de manera honesta, leal, neutral e imparcial, antes, durante la audiencia de conciliación y hasta que se alcance una decisión final del conflicto o controversia. Y ahí es importante, en materia de alcance de las labores del conciliador, tener bien en cuenta este principio de neutralidad e imparcialidad, básicamente porque como conciliadores no podemos tomar decisiones parciales con respecto a una u otra parte involucradas en un litigio, sino que precisamente en todo momento el conciliador debe ser imparcial. El principio de presunción de buena fe, y es que todas las actuaciones de la conciliación se presumirán que son de buena fe, de conformidad con el artículo 83 de nuestra Carta Política, que incluye la presunción de autenticidad de todos los documentos y actuaciones físicas y virtuales de conformidad con las disposiciones del Código General del Proceso. Dice que la conciliación por medios virtuales se regirá por los principios señalados en el presente artículo y además por los principios de neutralidad tecnológica, autenticidad, integridad, disponibilidad e interoperabilidad de la información.
En el tratamiento de datos se deberá garantizar el cumplimiento de los principios y disposiciones contenidos en la Ley 1581 del 2012 o la ley que lo modifique, complemente o sustituya. El uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones se deberá aumentar, profundizar y hacer eficiente y eficaz en el aprovechamiento de los datos con la finalidad de generar valor social y económico en el marco de lo establecido por la Ley 1581 del 2012 ya mencionada. Entonces, aquí miramos cómo por primera vez podemos aceptar sin lugar a equívocos que la conciliación por medios virtuales es necesaria y es operante dentro de los procesos de conciliación. Bueno, hasta aquí entonces nosotros vimos cuáles son los principios que rigen la conciliación según el Estatuto de Conciliación. Vimos entonces también cuáles son los propósitos que esta ley consagró en materia de conciliación. Y vimos también lo importante y lo relevante es cómo el conciliador además da fe, no solamente propone fórmulas de arreglo, sino que da fe del acuerdo de conciliación al que se llegue. Entonces, nosotros aquí observamos cómo la ley 2220 va concatenando o amarrando ciertos aspectos que con anterioridad no estaban unificados en una sola estructura normativa. Les voy a compartir una serie de jurisprudencias que en materia de conciliación se ha dado durante el transcurso, no necesariamente después del Estatuto de Conciliación, sino desde épocas anteriores, como es la sentencia C-893 del 2001, donde precisamente se trata del tema de la administración de justicia por particulares, donde se trata el tema de la cosa juzgada, del derecho al libre acceso a la jurisdicción y habla de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos en su tema de transitoriedad y alternatividad, y cómo la participación de la sociedad civil en los asuntos que los afectan es de vital relevancia para el nuevo ordenamiento jurídico. Esta jurisprudencia se la voy a compartir, e igual la sentencia C-165 de 1993, que habla de la misma cosa juzgada y dice que la conciliación puede evaluarse como una proyección en el nivel jurisdiccional del espíritu pacifista que informa la Carta en su integridad, porque siendo la jurisdicción una forma civilizada y pacífica de solucionar conflictos, lo es más aún el entendimiento directo con el presunto contrincante, pues esta modalidad puede llevar a la convicción de que de la confrontación de puntos de vista opuestos se puede seguir una solución de compromiso sin necesidad de que un tercero decida lo que las partes mismas pueden convenir. Entonces, aquí también les voy a dejar compartidas esta sentencia. Les voy a compartir la sentencia C-1195 del 2001, como para que ustedes vean todo el discurrir jurisprudencial por el que ha pasado la conciliación. Otro documento interesante que me parece que ustedes tengan en cuenta son las recomendaciones para la inversión pública en materia de conciliación que emitió el Departamento Nacional de Planeación, el DNP, donde también establece una serie de consideraciones importantes de por qué dentro de las políticas públicas a nivel nacional se deben incrementar los esfuerzos en establecer presupuestos públicos para el tema de la conciliación, teniendo en cuenta ese nuevo liderazgo en materia de
construcción de paz que tiene la conciliación. Entonces, es importante que ustedes se lean este documento porque allí podemos ver la nueva trascendencia que tiene la conciliación en el tema de inversión pública, en el tema de la instrumentalización que le da el Estado a esta conciliación, más que todo en la construcción de paz, en la prevención de violencia, en el manejo y la transformación de los conflictos, en el cambio interinstitucional y estructural, en múltiples temas como la educación, el desarrollo, el manejo de amenazas transnacionales y globales, en el derecho, en la justicia restaurativa, en la justicia transicional, en la curación del trauma, en la acción humanitaria, en los esfuerzos del gobierno y multilaterales, en la no violencia, en el cambio social, en el diálogo como estrategia de resolución de conflictos. Y pues allí pienso yo que de manera transversal está la conciliación en todos esos aspectos de vital importancia para el Estado Nacional. En este documento es importante entonces mirar cómo hay un enfoque diferencial entre el enfoque que se tenía de la conciliación en el año 2006 como un mecanismo no formal de acceso a la justicia alternativo a la justicia ordinaria que resuelve problemas jurídicos, y al 2026 lo que se quiere es que la conciliación sea un método cuya finalidad es la resolución de conflictos en un contexto de construcción de paz. Pienso que es como lo más relevante y cómo a través de esa nueva visión de conciliación establece que el Sistema Nacional de Conciliación es fundamental dentro del marco institucional que la conciliación actualmente viene desempeñando en nuestro país. Cabe destacar que dentro de esa institucionalidad de la conciliación es importante denotar que está a cabeza del Ministerio de Justicia y del Derecho y la operación de los centros de conciliación y conciliadores en Derecho y en Equidad, y pues ellos lideran, por decirlo así, todo lo que tiene que ver con la ejecución de la conciliación. Ahora bien, me parece importante hablar del enfoque sistémico del cual habló Spedding en 1988, que afirmaría que para analizar la baja calidad de los servicios de los conciliadores se debe ubicar cuál es el sistema en el que están inmersos. La formación de los abogados, su capacitación como conciliadores, los centros de conciliación donde trabajan, los controles de las entidades del gobierno, no han entendido ni desarrollado que la conciliación es un sistema nacional con múltiples actores gubernamentales y no gubernamentales. Es decir, que deben interiorizar este concepto de Sistema Nacional de Conciliación y que no se deje solo en doctrinas, sino que sea realmente aplicado a nivel institucional. Bueno, en este punto creo que hemos hecho un buen análisis del tema de la conciliación. Ya dentro de del estatuto vienen otros temas como los centros de conciliación, cuáles son los requerimientos que los centros de conciliación deben tener en materia de conciliación para poder ejercer la conciliación por notarios y centros de conciliación ante las notarías, que me imagino que son temáticas que ya están desarrolladas dentro del pénsul de este diplomado, pero que a mí me correspondió manejar el marco legal y jurisprudencial. El Estatuto de Conciliación, en su artículo 10, habla de operadores autorizados para conciliar extrajudicialmente. Por primera vez, entonces, nos trae este concepto de operadores
Pero, ¿qué es para la ley un operador? Dice que serán operadores de la conciliación extrajudicial en derecho los conciliadores inscritos en los centros de conciliación debidamente autorizados para prestar sus servicios, sean de entidades con o sin ánimo de lucro, de notarías, de entidades públicas o de los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior, los servidores públicos facultados por la ley para conciliar, los defensores del consumidor financiero. Dice que en la conciliación en equidad serán operadores de la conciliación los conciliadores en equidad debidamente nombrados por la autoridad competente conforme a lo establecido en la ley. ¿Quiénes son entonces los operadores autorizados para conciliar extrajudicialmente en materia que sean de competencia de los jueces civiles? Podrá ser adelantada ante los conciliadores de los centros de conciliación, ante los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, los agentes del Ministerio Público en materia civil y ante los notarios. A falta de todos los anteriores, en el respectivo municipio, la conciliación podrá ser adelantada por los personeros, por los jueces civiles o promiscuos municipales, siempre y cuando el asunto a conciliar sea de su competencia. Se excluye competencia a los consultorios jurídicos cuando una de las partes sea una entidad pública. Ahora, ¿quiénes son los operadores autorizados para conciliar extrajudicialmente en materia de familia? La conciliación extrajudicial en derecho en materia de familia podrá ser adelantada ante los conciliadores de los centros de conciliación, ante los defensores y los comisarios de familia cuando ejercen competencias subsidiarias, los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, los agentes del Ministerio Público ante las autoridades judiciales y administrativas en asuntos de familia y ante los notarios, y a falta de todos los anteriores en el respectivo municipio, esta conciliación podrá ser adelantada por los personeros, por los jueces civiles o promiscuos municipales, siempre y cuando el asunto a conciliar sea de su competencia. En la conciliación extrajudicial en materia de familia, los operadores autorizados lo son en los asuntos específicos que lo autorice la ley. Y habla también de unos operadores autorizados para conciliar extrajudicialmente en materia laboral. Dice que la conciliación extrajudicial en derecho en materia laboral podrá ser adelantada ante los jueces laborales competentes conforme a las reglas de competencia territorial estatuidas en el Código Procesal de Trabajo y de Seguridad Social, inspectores de trabajo, delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, los agentes del Ministerio Público en materia laboral. A falta de los anteriores en el respectivo municipio, esta conciliación podrá ser adelantada por los personeros, por los jueces civiles o promiscuos municipales y siempre y cuando el asunto a conciliar sea de su competencia. Habla también de los operadores para conciliar en materia de protección especial al consumidor financiero y dice que las entidades financieras que por definición del Gobierno Nacional deben contar con un defensor del consumidor financiero serán estos los competentes para adelantar conciliaciones entre los consumidores financieros y la respectiva entidad. Entonces aquí miramos cómo el estatuto va dividiendo en temáticas el aspecto de la conciliación y divide pues la temática en asuntos laborales, en asuntos de familia, en asuntos civiles y comerciales, en asuntos de lo contencioso administrativo, en asuntos incluso del derecho de los consumidores, ¿sí? El defensor del consumidor financiero. Y trata entonces del centro de conciliación y dice que es la línea de acción autorizada por el Ministerio de Justicia y del Derecho a una entidad promotora para que preste el soporte operativo y administrativo requerido para la prestación del servicio de la conciliación extrajudicial en derecho, contando para ello con conciliadores inscritos en sus listas y estableciendo su propio reglamento para su funcionamiento, el cual igualmente deberá ser aprobado por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Entonces aquí
miramos que los centros de conciliación son entidades promotoras del servicio de conciliación extrajudicial en derecho, que prestan soporte a los conciliadores que están adscritos a ese centro de conciliación. Pero los verdaderos operadores de la conciliación o de ese servicio de conciliación son, pues, las personas que están investidas como conciliadores, adscritos a centros de conciliación, o los funcionarios que están investidos de esa potestad, ¿verdad? Obviamente, recordemos que deben estar habilitados por las partes para manejar las conciliaciones. Y pues luego la ley nos define qué es una solicitud de creación de los centros de conciliación, cuáles son las condiciones y las características que deben tener estos centros de conciliación. No voy a entrar a especificar este tema porque sé que está dentro del pensum del diplomado y que le corresponde a otro colega exponer esta temática. Bueno, otro dato importante y relevante en la ley es que habla de los centros de conciliación en consultorios jurídicos de instituciones de educación superior. Y dice que podrán organizar su propio centro de conciliación, para el cual se tendrán en cuenta las reglas que están establecidas en el artículo 23 del Estatuto de Conciliación. Habla de la conciliación por notarios y los centros de conciliación en notarías, en el artículo 24. En el capítulo 5 trata del conciliador y de los requisitos que existen o que se exige para que sea una persona considerada conciliador, ¿cierto? Los deberes y obligaciones del conciliador, de los deberes y obligaciones de los servidores públicos facultados para conciliar, las atribuciones del conciliador en derecho, los impedimentos y recusaciones, que también sé que está dentro de la temática de este diplomado, del procedimiento conciliatorio. En fin, este estatuto de conciliación es la norma marco actualmente que rige la conciliación en Colombia. Creo que a este punto es fundamental aclarar que existen unos asuntos que no son conciliables. Y no son conciliables aquellos asuntos que no pueden ser renunciados, transados, desistidos como derechos fundamentales, asuntos donde se involucren las buenas costumbres, asuntos legales y constitucionales, derechos ciertos e indiscutibles, y en general todo aquello que constituye un aspecto de orden público, es decir, aquellos aspectos en los cuales la sociedad y el Estado tengan especial interés. Además, existen algunos casos que por expresa prohibición legal no son susceptibles de ser transados, enajenados, gravados o renunciados, y que por lo tanto no pueden ser conciliados. Y es el caso del derecho a pedir alimentos. Ese caso no es conciliable, ¿cierto? Igualmente como la transmisión por causa de muerte, las pensiones alimenticias, las formas de pago de una obligación alimentaria futura puede conciliarse, pero si las circunstancias fácticas cambian, pueden modificarse, puesto que esta no hace tránsito a cosa juzgada. Creo que son aspectos que hay que tener en cuenta dentro de este marco legal y jurisprudencial que el día de hoy venimos analizando. Hasta aquí podemos tratar esta temática del Estatuto de Conciliación, teniendo en cuenta pues de que este diplomado tiene más contenido dentro de su pensum, que sé que ustedes lo van a abordar a profundidad, y que el límite del tema marco legal y jurisprudencial nos permite llegar hasta aquí en esta segunda temática. Voy a aprovechar para decirles que este módulo básico, el marco legal y jurisprudencial de la conciliación, tiene unos resultados de aprendizaje y están fundamentados en que la resolución de conflictos se constituye hoy en día en base a las relaciones humanas y la construcción de la paz. Un buen entendimiento de la dinámica de la conciliación como forma de resolver conflictos permitirá obtener un núcleo de pensamiento constructivo de la importancia de este trámite. Respondiendo a esa importancia,
Hemos creado este módulo con el objetivo de que el estudiante al finalizarlo esté en la capacidad de identificar y manejar la herramienta de la conciliación como método de resolución de conflictos conforme a los requerimientos de ley y alcances jurisprudenciales e interiorizar la construcción del modelo constructivista de la conciliación en Colombia. Espero, queridos colegas y estudiantes de este diplomado, que esta información haya sido de su agrado. Estoy presta a suministrarles cualquier otro tipo de información que ustedes requieran a las preguntas que ustedes deseen hacer. Igualmente, les recuerdo que van a ser objeto de una evaluación que tiene fines solamente de indagar si los conocimientos que nosotros hemos estado impartiendo en este día han sido bien recibidos y aceptados y entendidos por ustedes. Muchísimas gracias por su atención y estamos a la orden para servirles.